Vamos a compartir pantalla. ¿Todo ven a pantalla, chicos? Sí, Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, la clase pasada, el lunes anterior, el lunes pasado, habíamos visto lo que eran los bienes de cambio. Habíamos dicho que los bienes de cambio eran aquellos que estaban destinados a la venta, ¿sí? En este caso, vamos a ver los bienes de uso. Los bienes de uso, a diferencia de los anteriores, no están destinados a la venta, sino que son bienes, obviamente, esto es muy importante, son bienes tangibles que van a ser destinados a la utilización dentro de la empresa, al uso dentro de la empresa, obviamente para poder desarrollar esa actividad principal que lleva la entidad, el ente contable. Estos bienes justamente no están destinados a la venta, ¿sí? Eso es muy importante, a diferencia de los bienes de cambio. Los bienes de cambio sí están destinados a la venta. En este caso, los bienes de uso no. Los bienes de uso son bienes tangibles que son adquiridos, pueden ser adquiridos, pueden ser donados, lo pueden haber aportado los dueños. Hay distintas maneras de incorporación de los bienes. La incorporación es la misma que vimos en su oportunidad con los bienes de cambio. Pero el destino, lo que lo diferencia a los bienes de cambio es el destino. En este caso, el destino es ser utilizado, ¿sí?, para poder llevar adelante la actividad principal de la empresa. ¿Preguntas, chicos? ¿Cuáles son las características de los bienes de uso? Obviamente, son bienes tangibles, ¿sí? Son bienes tangibles. Se utiliza en el ciclo operativo de la empresa, es decir, que toda empresa tiene un ciclo operativo. Entonces, esos bienes son utilizados para poder desarrollar ese ciclo operativo que tiene la empresa. ¿Se acuerdan aquella, cuando veíamos introducción a la contabilidad, veíamos los ciclos operativos que pueden tener una empresa comercial, una empresa industrial, una empresa agropecuaria, ¿sí? Tenían distintos ciclos operativos. Bueno, esos bienes tangibles, se adquieren para poder ser utilizados dentro de ese ciclo operativo que lleva adelante la empresa. Obviamente tiene una vida de útil. Esa vida útil, ¿qué significa vida útil? Vida útil nos referimos al tiempo por el cual el bien puede ser utilizado. Es decir, que no se consume con su primer uso. O sea, otra característica de estos bienes de uso, aparte de ser bien tangible, bien palpable, esos bienes, ¿sí?, no se consume, no desaparecen con el primer consumo, sino que se lo puede utilizar de manera continua y durante ese tiempo, por ejemplo, los colectivos de la empresa de transporte, no es que hacen un viaje y no sirve más, no, pueden hacer varios viajes, ¿sí? Con lo cual, la vida útil, el periodo por el cual puede ser utilizado, es un periodo prolongado. Como dijimos recién, no están destinados a la venta, ¿sí? Obviamente, a ver, no está destinado a la, o sea, su rol principal es ser utilizado en la actividad principal de la empresa. Pero en algún momento puede llegar a ser que ese bien de uso se lo vendan. Lo vendemos para reemplazar. La empresa de colectivo, una empresa de transporte, vende su colectivo para comprar uno nuevo. Que circunstancialmente se lo utiliza o se lo venda para reemplazar por uno nuevo, eso no le quita la característica de bien de uso, ¿sí? Cualquier bien puede ser luego vendido, pero lo que tenemos que ver es al momento de la incorporación de ese bien al patrimonio, ¿cuál es su destino principal? Si su destino principal es ser utilizado en la actividad principal de la empresa, entonces es un bien de uso. Que luego ese bien, ¿sí?, la empresa, los dueños de la empresa resuelvan reemplazarlo, obviamente lo tienen que vender, no le quitan la característica de ser un bien de uso. Dentro de este proceso, dentro de lo que son los bienes de uso, podemos tener bienes de uso que están en la etapa de la construcción, ¿sí? A ver, muchas veces una empresa construye sus oficinas, esa oficina que están construyendo, como su destino va a ser utilizado para la actividad principal de la empresa, es un bien de uso. Obviamente que estos bienes, vuelvo al ejemplo de los colectivos en la empresa de transporte, si bien no se consumen con su primer uso,
pero a medida que esos bienes se van utilizando, va perdiendo valor. ¿Sí? Vamos al ejemplo de un soldado, pero con cualquier bien, ¿sí? Una computadora que tengamos en nuestra oficina al momento de adquirir tiene un valor económico. A medida que ese bien se va utilizando en la empresa, va perdiendo valor, ya sea por su uso, por el avance tecnológico. Hay distintos motivos por el cual ese bien de uso que se incorporó en la empresa va perdiendo valor, ¿sí? Esa es otra característica que tiene estos bienes de uso. No es que, a ver, el bien que ingresó a la empresa, el colectivo que ingresó a la empresa de transporte, cuesta 5 millones y en nuestro activo siempre va a figurar 5 millones. No, en nuestro activo, cuando se incorpora, figura 5 millones. A medida que va transcurriendo la vida útil, es decir, va pasando el tiempo por el cual nosotros podemos usar esos bienes de uso, esos bienes de uso van perdiendo valor. Ahí donde esto viene, hay un mecanismo donde vamos a utilizar cuentas revisadoras de activos, ¿sí? Para reflejar esa disminución del valor económico, del valor contable que tienen esos bienes de uso en la contabilidad de la empresa. ¿Pregunta, chicos? ¿Pregunta, chicos? Profe, una consulta, entonces la depreciación es como la amortización del bien de uso. La amortización es el concepto contable de la depreciación. La depreciación, ya vamos a ver qué significa depreciación, ¿sí? Ya vamos a ver qué es lo que significa. No nos adelantemos todavía al concepto a qué nos referimos. En definitiva, sí, la depreciación es la pérdida del valor, la disminución del valor que va teniendo ese bien de uso. Luego utilizamos un mecanismo que es la amortización, donde nosotros vamos registrando contablemente ese valor, esa pérdida de valor que va teniendo el bien. ¿Sí? Ah, bueno, profe. Bueno, seguimos. Acá existe la norma internacional financiera que al concepto de bien de uso, obviamente esto con la nueva resolución técnica se va unificando, le llaman propiedad, planta y equipos. Seguimos. ¿Qué otra característica tienen los bienes de uso? Hay que saber diferenciar lo que son las mejoras de lo que es el mantenimiento de ese bien de uso. Vamos al tema de transporte. A ver, cuando nosotros adquirimos un transporte, un colectivo, mejor dicho, no un transporte, sino un colectivo, le podemos hacer todas las mejoras necesarias para que ese bien esté en condiciones de ser utilizado. Esas mejoras que se le hagan al colectivo, con lo cual incrementan el valor de ese bien, es una mejora. Si incrementa el valor de ese bien, tenemos un aumento de activo, porque el valor de ese bien tangible, de ese bien de uso, se va a ver incrementado por las distintas mejoras que hagamos, ¿sí? En cambio, si en algún momento, a ver, le tengo que cambiar la cubierta al colectivo, eso no es una mejora, es un mantenimiento que le estamos haciendo al rodado. Si le hacemos un cambio de aceite, es un mantenimiento que le estamos haciendo al rodado. Por lo tanto, es muy distinto el concepto contablemente. Si nosotros hacemos un mantenimiento, es un resultado negativo, es un gasto para la empresa, ¿sí? No es un incremento del activo. En cambio, si hacemos una mejora, esa mejora, ¿qué implica? La mejora implica un mayor aumento de ese bien que estamos incorporando, ¿sí? Muchas veces en las empresas industriales compramos maquinaria y es necesario hacer alguna adaptación, alguna mejora para que, ¿sí? Para que entren en funcionamiento. Bueno, todo eso que la empresa le haga o tenga que hacer a eso bienes de uso, incrementan el valor del bien. En cambio, todo lo que se haga a los efectos de realizar un mantenimiento para que el bien siga funcionando de manera correcta en la empresa, en ese caso no es un incremento del valor del bien, sino que es un gasto, ¿sí? Que lleva adelante la empresa para que ese bien funcione de manera correcta. ¿Quedó claro la diferencia entre mejoras y mantenimiento o reparación de un bien de uso? Bueno, Sí, profe. seguimos. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando adquirimos un bien de uso? Cuando adquirimos un bien de uso, ¿sí?
las mejoras, como dijimos recién, ¿cuáles son las características de las mejoras? Muchas veces aumenta la productividad del bien, es decir, aumenta el rendimiento del bien. Puede generar, a ver, por ejemplo, tenemos un bien que creemos que la vida útil, ¿sí? El tiempo, la vida útil, hemos definido el tiempo por el cual, ¿sí? El periodo, mejor dicho, el periodo por el cual el bien se puede ser utilizado. Con esta mejora, supongamos que era de 5 años y ahora al hacer la mejora puede pasar a 8 años. Entonces, si ese importe, ¿sí? Que estamos generando implica algunas situaciones que están planteadas acá, estamos ante una mejora, ¿sí? Si estamos ante una mejora, ese valor me estaría incrementando el valor del bien de cambio, por lo tanto, es un activo, ¿sí? En cambio, si tenemos un mantenimiento, como dijimos recién, el mantenimiento es tratar de mantener el bien de uso en las mejores condiciones para ser utilizado en la empresa. No estamos incrementándole el valor a ese bien de uso, con lo cual es un resultado negativo, que en este caso sería un gasto. Lo mismo pasa con la reparación, ¿sí? A ver, mantenimiento de un rodado, cambio de aceite, cambiar la cubierta, etcétera. Reparación, chocó el colectivo, tenemos que repararlo. También es un resultado negativo y dentro del concepto de resultado negativo, no se olviden, sería un gasto, ¿sí? Sería un gasto. ¿Quedó claro? En cambio acá, este activo pasaría a formar un valor, ¿sí? Incrementar el valor de ese bien de uso que la empresa adquirió. Y acá entramos al concepto que recién teníamos en la anterior filmina que vimos, el concepto de depreciación. Como dijimos, la depreciación es la disminución de ese valor de ese bien de uso durante la vida útil, ¿sí? También podemos calcular la depreciación de algún activo intangible que vamos a ver más adelante, pero por ahora nos concentremos en los activos tangibles. En este caso particular, en los bienes de uso. Si bien al momento de adquirir el bien de uso, ejemplo, vuelvo a decir, una computadora, un rodado en el caso de una empresa de transporte, cuando ese rodado se lo adquiere, por ejemplo, tiene un valor de 5 millones y se estima que la vida útil va a ser de 5 años. La pregunta sería, cuando termina la vida útil, cuando llegamos al finalizar los 5 años, ¿es correcto que nuestra contabilidad siga apareciendo un bien con un valor de 5 millones? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Que no? Exactamente, tal cual, la respuesta es no, ¿sí? Aunque no lo utilicemos. ¿Por qué? Porque el avance tecnológico genera también una pérdida de ese bien que tenemos en nuestro activo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es buscar un mecanismo desde el punto de vista contable que me vaya reflejando esa disminución esa disminución del valor que está teniendo ese bien de uso. Con lo cual, nosotros cuando lo incorporamos, tiene un valor de incorporación a nuestro patrimonio, ese bien de uso, que el ejemplo sería 5 millones. Pero allá, cuando pasemos los 5 años, supongamos que ese bien de uso ni lo hemos tocado, lo hemos tenido guardado. ¿Va a valer lo mismo? Y bueno, obviamente que tendremos que analizar en el mercado si vale lo mismo, por empezar, pero más probable, si estamos analizando un rodado, una computadora donde tenemos avance tecnológico, lo más probable es que ese bien no mantenga el valor aunque no lo hayamos utilizado. Imagínense si ese bien es utilizado para desarrollar la actividad principal de la empresa. Con más razón, va a ir perdiendo un valor ese bien, con lo cual tenemos que reflejar esa disminución, ¿sí? De ese bien en nuestra contabilidad, en nuestro patrimonio. Es decir, que tenemos que reflejar la depreciación que va teniendo ese bien en nuestro patrimonio. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver si hay distintas maneras de ir registrando esa disminución. ¿Preguntas aquí, chicos?
¿Preguntas? No, profe. ¿Vamos No, profe. bien? Bueno, ¿cómo calculamos la depreciación? ¿Qué hay que considerar, ¿sí?, para cada uno de los bienes? Obviamente, analizamos la naturaleza de bien, de qué tipo de bien estamos hablando, ¿sí? Va a depender el bien que hemos incorporado como bien de uso a nuestro patrimonio, qué valor contable al momento de la incorporación. No únicamente el valor contable, acuérdense, cuando nosotros decimos valor contable al momento de la incorporación, cuando hablamos del momento de incorporación hay distintas maneras de incorporarlo, ya sea porque lo hemos comprado, ya sea porque lo han aportado los propietarios, ya sea porque lo hemos recibido por trueque, ya sea porque lo hemos recibido por alguna donación. Entonces, tenemos que buscar la medición contable en función a cómo ese bien se incorporó al patrimonio del ente contable de la empresa. ¿Cuál es la fecha a partir de cuándo entra en funcionamiento ese bien? Obviamente que tiene que ser una fecha razonable, ¿sí? La razonable me estoy refiriendo que generalmente un bien se lo incorpora para que entre a funcionar de manera inmediata. Puede tener un periodo de gracia en el cual todavía no esté funcionando por algún motivo, ¿sí? Porque está faltando que llegue el ingeniero y haga la instalación, ¿sí? Porque estamos esperando que se inaugure la fábrica, obviamente, pero realmente ese periodo de gracia, ese periodo por el cual no entró en funcionamiento todavía generalmente es un periodo corto. Con lo cual, también, si en ese periodo hay que analizar si el bien ha sufrido alguna disminución del valor, ¿sí?, desde el momento de la incorporación hasta el momento que entró en funcionamiento. Cuando hablamos puesta en marcha, nos referimos cuando el bien entró en funcionamiento, ¿sí? ¿Cuál es la fecha que el bien entró en funcionamiento? Luego, tenemos que analizar la capacidad que tiene ese bien para prestar servicio, su capacidad de servicio, ¿sí? Y eso va a depender, obviamente, de la característica del bien que estamos comprando, ¿sí? Con lo cual, tendremos que leer las especificaciones que tiene ese bien y analizaremos y veremos la capacidad de prestación que tiene ese bien que hemos adquirido o incorporado, mejor dicho. Bueno, otro aspecto que tener en cuenta, si el bien que estamos analizando es un bien que puede estar sujeto a un desgaste, agotamiento, ¿sí?, diferente. A ver, por ahí cuando compramos un bien, ¿sí?, los distintos componentes que comprenden el bien pueden tener distinto tiempo de agotamiento o desgaste en el uso. Entonces, por ahí también hay que analizarlo para ver si le damos tratamiento diferente desde el punto de vista contable. Pero bueno, en la mayoría de los casos no suele suceder esto, pero lo mismo no quita que tengamos que analizar, que compramos un bien de uso y decir, bueno, si analizamos los componentes que tiene ese bien de uso, puede ser que este tenga un agotamiento diferente a los restantes componentes que tienen el bien de uso. El valor neto de realización. ¿A qué nos referimos el valor neto de realización? Es el valor que puede tener el bien al momento o al final de la vida útil. Es decir, ¿qué valor podemos obtener por la venta de ese bien al finalizar la vida útil? Recién dijimos el ejemplo. Supongamos el rodado, cuando lo habíamos incorporado, tenía un valor de 5 millones, tenía un costo de 5 millones. Al finalizar la vida útil, teniendo en cuenta el uso, no es que lo vayamos a vender en las condiciones que lo hemos comprado. Obviamente que después de 5 años, después de haberlo usado, ese bien de uso, ¿sí?, no está en la misma condición al momento de haberlo incorporado. Entonces la pregunta sería, bueno, ese bien tangible que es utilizado en la actividad principal de la empresa, ¿y cuál es el valor que va a tener al finalizar la vida útil? En las condiciones que llegue allá a los 5 años, cuando termine la vida útil. Entonces hay que analizar, hay que ver si ese bien tiene un mercado para ser vendido también. Obviamente que si hablamos de los rodados, sabemos que los rodados tienen un mercado donde se venden los usados, ¿sí? Pero hay bienes de uso, bienes tangibles, maquinaria específica que usan las empresas. Si bien
al finalizar la vida útil puede seguir siendo utilizada en menor valor o se la puede vender, hay que analizar si existe un mercado, tiene un valor de venta al finalizar la vida útil. Es muy importante porque eso me va a determinar cuál es el valor que tenemos que nosotros depreciar, amortizar, como decía su compañera, del punto de vista contable. También tenemos que analizar los deterioros que puedan ir teniéndolo bien durante la vida útil, que muchas veces ese deterioro hay que hacerlo reflejar desde el punto de vista contable, sobre todo si ese deterioro es significativo, ¿sí? Si es significativo y genera, ¿sí?, alguna disminución adicional a lo que previamente hemos calculado, lo tenemos que hacer reflejar en la contabilidad. ¿Pregunta, chicos? ¿Pregunta, chicos? No, profe. Bien, seguimos. ¿Cuáles son los distintos motivos por el cual un bien se va depreciando? ¿Qué significa depreciando? Los distintos motivos por el cual un bien va perdiendo valor durante su vida útil. De carácter físico, ¿a qué nos referimos? Y el bien, al ser utilizado, obviamente que va perdiendo su capacidad, no es la misma capacidad que tiene cuando lo acabamos de comprar a medida que lo vayamos utilizando, con lo cual, sí, es uno de los motivos. De carácter económico, ¿sí?, el valor que va teniendo bien, generalmente va teniendo una disminución del valor porque hubo avance tecnológico, eso genera que salgan nuevos bien con nueva tecnología. Cuando hablamos de carácter físico, recién lo dije, por desgaste del uso normal, por agotamiento, ¿sí?, un bien se puede ir agotando, y también puede ser por daño extraordinario, o sea, algo que fortuito que ha pasado con un bien y puede generar esa disminución de ese valor que ha tenido ese bien. Y de carácter económico, como dijimos, cuando el bien va teniendo obsolescencia, ¿por qué? Porque va por el avance tecnológico. También en el caso de aquellos bienes donde tenemos un derecho a la explotación, en el caso de la cantera minera, eso genera también una disminución del valor económico del bien. ¿Cómo medimos contablemente esa depreciación? ¿Qué tenemos que considerar? El costo del bien. Ahora, ¿qué es el costo del bien? ¿Qué es el costo del bien, chicos? ¿Cuál sería el costo del bien de un bien de uso? ¿Cuánto me costó adquirirlo? Pero ya habíamos visto la definición del costo. Lo vimos hace... La semana pasada lo volvimos a repasar cuando vimos bien el cambio y el anterior lunes también lo habíamos visto. ¿Qué se entiende por costo de bien? Ojo que eso entra en el parcial mañana, ¿no? Celeste Mancilla, ¿qué entiende por costo de bien? Por el Celeste, sacrificio económico, digamos, del bien que va a tener, ¿y qué entiende por sacrificio económico, Celeste? como que es necesario para que el bien esté, digamos, en esté bien, digamos, Franco Medina, ¿qué entiende por costo del bien? Costo del bien, en el caso de este caso del bien de uso. ¿Qué entiende por costo del bien de uso, Franco Medina? Serían todos aquellos, este, todo aquel sacrificio que es necesario para adquirir un bien, para que esté en condiciones para ser empleado en la empresa para ser usado. Y específicamente, ¿qué me dice la norma contable Juliana Prense? Julián, profe, Perdón, Julián. ¿puedes repetir? ¿Qué es el costo de bien del punto de vista contable?
Es todo el sacrificio. Santiago Joaquín. Santiago Joaquín. Sí, profe, ¿Qué me decís? Lo que acabo de ¿puede repetir preguntar. la pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Que no estás escuchando la clase? Te agarré, ¿no? Sí. Valentina López. Valentina López. Es todo sacrificio económico para poder adquirir el bien, ya sea para uso de la empresa o para ser vendido. Yo tengo una factura. Santiago Ugarte, yo tengo una factura y esa factura tiene distintos conceptos. ¿Cuál sería el costo del bien que figura en esa factura? Santiago. Santiago, ¿está o no está Santiago? Sí, profe. ¿Qué me contesta? Todo lo que necesita Yo el tengo bien una para factura, funcionamiento. voy a comprar un bien y tengo la factura, ¿sí? Tengo una factura que me figura que estoy comprando una computadora, el valor de la computadora, 200.000 pesos. Como no la pago de contado, me terminan cobrando 220.000 pesos. Esos 20.000 pesos son los intereses por pagar dentro de 30 días. ¿Cuál sería el costo de esa computadora, de ese bien de uso? El costo del mercado, que son los 200.000. ¿A qué le llama el costo de ¿Sería el mercado? costo total? ¿A qué le llama costo total? A los A la 220.000. suma de los, ¿Qué creen la ustedes, suma de los chicos? gastos de la empresa para establecer el precio. Y los costos Bueno, no los intereses no van incluidos en el costo. a ver, no se olviden que el costo del bien, ¿sí? Es el precio de contado más todos los gastos necesarios. Lo vimos la clase pasada, chicos. Mañana tienen el parcial. Entonces, el costo de bien va a ser el precio de contado más todos los gastos necesarios. ¿A qué nos referimos gasto necesario? Como estamos adquiriendo o estamos incorporando un bien de uso, sería, ¿sí?, todo aquello para que el bien esté en condiciones de ser utilizado. Es decir, si yo compro una maquinaria y esa maquinaria tenemos que contratar un ingeniero para que ese bien entre en funcionamiento, entonces los honorarios que debamos pagarle a ese ingeniero va a formar parte del costo que estamos incorporando. Porque si no, ¿sí?, no lo podemos utilizar en la empresa. O sea, tiene que venir un especialista a ponerlo en funcionamiento. Lo mismo pasaría, ¿sí?, si tengo que pagar un flete, como dijimos en la clase pasada. En ese caso, los fletes es un gasto necesario y formarían parte del costo de ese bien. ¿Sí? Entonces, chicos, me preocupa que a no menos de 24 horas del parcial no sepamos a qué o qué es un costo de un bien. ¿Qué otro concepto tenemos que considerar? El valor recuperable al final de la vida útil. ¿Qué es el valor recuperable al final de la vida útil? ¿Qué es el valor recuperable? Zaira, Guadalupe. Zaira, Guadalupe. Es, por ¿Cómo? ejemplo, cuando terminamos de usar un A ver, rodado y lo chicos, queremos vender. aguántame, Julián. A ver, chicos, ¿cómo? A ver, si
si no van a estar en la clase, no se preocupe que después queda la clase grabada. Pero no quieran incorporarse a la clase para dejar el presente. Si me doy cuenta que a medida que le voy preguntando, ni siquiera escuchan la pregunta. ¿O no, Zaira? ¿Sí? ¿Qué es el valor recuperable, Zaira? Zaira Guadalupe, ¿qué es el valor recuperable? Bueno, chicos, a ver, yo no continúo la clase si no prenden toda la cámara. Si no, la clase queda acá, o puede seguir la clase, pero yo, si nadie prende si hay uno que no prenda la cámara, yo no sigo con la clase y no le dejo la clase grabada, ¿sí? Así que prendamos la cámara y lo quiero ver mientras yo doy la clase, si no, es como que yo pregunte y al momento de preguntarle, profesor, ¿qué me preguntó? ¿Sí? Así que voy a pedir que prenda la cámara para continuar con la clase. Santiago, Julián, Valentina tiene la cámara apagada. Profe, Sí. yo no tengo cámara, tengo la compu de escritorio. Yo Por también, favor, profe. chicos, prenda la cámara. Gracias, Julián. Santiago. Paulina, por favor, puede prender la cámara. Celeste Mancilla, puede prender la cámara. Profe, la tengo prendida. Perfecto, Franco Medina, recién aprendió. Me queda Zaira Guadalupe. Santiago Joaquín, la volvió a apagar. Paulina Madrid. Profe, yo estoy en computadora de escritorio que no tiene cámara. Bueno, seguimos. ¿Cómo me decía Julián que era el valor recuperable? Estaba diciendo que, por ejemplo, cuando quieren vender un rodado al final de que ya, cuando ya no lo utilizamos más, el precio que nos dan, algo así, ¿no? Muy bien, al finalizar la vida útil, el valor recuperable es el valor de venta que puede tener ese bien al finalizar la vida útil, ¿sí? Muchas veces puede ser que lo tenga o no, ¿sí? Va a depender del mercado, si existe un mercado para poder vender ese bien de uso al finalizar la vida útil. El método que vamos a utilizar para el cálculo de la depreciación, ¿sí? Ya vamos a ver que depende de cómo calculemos, va a haber un importe que va a reflejar esa disminución. El valor despreciable es el costo del bien menos el valor del recupero, es decir, el costo del bien menos el valor del recupero. Supongamos que tenemos el bien que habíamos incorporado, el rodado, 5 millones, ¿sí? Y supongamos que al finalizar la vida útil de ese bien, el bien puede tener o podemos conseguir con la venta 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Por lo tanto, el valor amortizable, el valor depreciable, el valor por el cual nosotros tenemos que ir registrando contablemente esa pérdida, esa disminución que vamos a tener, va a ser igual a 4 millones. ¿Sí? Este millón de pesos es el valor que vamos a recuperar al finalizar la vida útil. ¿Quedó claro, chicos?
Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Cómo quedaría, profe? Por ejemplo, si compramos un rodado de eso que se colecciona y a medida que pasa el tiempo va aumentando el valor. Sí, bueno, a ver, en ese caso, muy bien lo que vos decís, un rodado que se colecciona, ¿es un bien de uso? Mm, Es un bien, sí, No, pero ahí sería más una inversión, pero no es de digo, uso. claro, no es un bien que va a ser destinado, porque obviamente que aunque sea un auto de colección, a ver, vos lo vas a utilizar en la actividad principal de la empresa. no, pero si No, es la que empresa nada se para dedica a hacer nada. ese tipo de cosas, ¿cómo sería? No, no, a ver, que se dedica a hacer esa, a ver, lo que está haciendo la empresa ahí está invirtiendo, es decir, una inversión para la empresa, ¿sí? No reúne las características de ser considerado como bien de uso, que va a ser destinado al desarrollo de la actividad principal de la empresa y que va a sufrir un desgaste. En este caso, este bien que vos estás incorporando, ¿sí? Es un bien, está bien, a ver, lo estás comprando para ser utilizado o para ser vendido más adelante como una inversión. Vos me Para decís, ser la empresa vendido se más dedica a eso. adelante, ¿A qué se dedica? A comprar y para revender venderlo esos más bienes, adelante. ¿no es cierto? Claro, Entonces ya no es un bien sí, de uso, ¿sí? No entraría en este concepto, ¿quedó claro? listo, profe. Y luego tenemos cómo calculamos esa depreciación en función a la vida útil, ¿sí? Que va a tener ese bien, podemos clasificarla en función a la producción. ¿Qué significa esto? Sigo con este ejemplo. Tenemos, supongamos que una manera de decir, bueno, a ver, el rodado, ¿sí? El rodado se estima 5 años. Entonces, ¿cómo calculamos esa disminución del valor contablemente para un periodo? Entonces decimos, el cálculo de la amortización va a ser igual a 5 millones, ¿sí? Menos el millón. Y a eso lo divido por los 5 años. Es decir, que el bien va a sufrir una disminución de 800.000 pesos por año. Es decir, que el bien, ¿sí? Durante cada año que lo utilicemos, porque se prevé que va a ser de 5 años, que su vida útil, ¿sí? Prevista es de 5 años, por lo tanto, todos los años, ese bien, de manera estimada, aproximada, va teniendo una disminución de su valor en 800.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ese valor, esa disminución del valor que va teniendo ese bien durante su vida útil, hay que reflejarla contablemente. Antes de seguir avanzando, ¿entendieron el cálculo? Sí, profe. ¿Todos? ¿Todo entendieron, chicos? Sí, profe. Vamos a volver con el ejemplo. Supongamos, volvemos así, aquellos que están durmiendo todavía la siesta, no sé, para que se despierten. Entonces decimos, el valor amortizable, dijimos que era 5 millones menos el millón de pesos. Y eso lo dividíamos por la vida útil. En el caso que está basada en función al tiempo, dijimos que era 5 años. Este cálculo nos daba 800.000 pesos. ¿Sí? Esto es en función al tiempo, pero también puede estar en función a la producción del bien. ¿Qué significa? Hacemos otro cálculo. Decimos, bueno, si la metodología es en función a la producción del bien, sigamos con el ejemplo del transporte, del colectivo. Decimos, bueno, son 5 millones el valor menos
el millón de pesos, que es el valor probable de venta que puede tener el bien al finalizar la vida útil, y supongamos que se estima que el rodado, el colectivo, puede funcionar 400.000 kilómetros. Acá, ¿qué me va a dar? Acá me está dando, ¿sí?, un valor aproximado de depreciación por kilómetro. Entonces, ¿cuál es el cálculo? Acá me da 10 pesos de amortización por kilómetro. 10 pesos de depreciación por kilómetro recorrido. Entonces, ¿cómo calculo en ese caso el valor que ese rodado, que ese colectivo ha sufrido o ha perdido durante un año? ¿Cómo lo calcularía? Yo sé que por kilómetro son 10 pesos. ¿Cómo calcularía la disminución del valor de ese bien en un año? ¿Por los 365 días? ¿Seguro? Pau Acosta. Por los kilómetros que lleva el recorrido, o Excelente, que se muy usa. bien. Tenemos que averiguar los kilómetros que ese rodado ha recorrido durante el año, ¿sí? Es decir, si el rodado durante ese año hizo una cantidad de kilómetros de 80.000, multiplicamos 80.000 por 10 pesos el kilómetro, nos da 800.000. Si recorrió 70.000 kilómetros, multiplicamos 70.000 kilómetros por los 10 pesos y nos daría 700.000. Eso es lo que es la disminución del valor en función, ¿sí?, en función al kilometraje en este caso. No está en función al tiempo, sino que está en función al uso que va teniendo ese rodado durante su vida útil. ¿Quedó claro, chicos? Mariana Escobar, ¿quedó claro? Sí, profe. Bien. Francisco, ¿alguna pregunta? Francisco Medina, ¿alguna pregunta? No, profe. Seguimos. Entonces tenemos, se puede calcular si en función al tiempo, en línea recta. Acá le voy a plantear las distintas alternativas, pero en definitiva, lo que acabamos de hacer nosotros, en línea recta, es decir, que calculamos de manera sistemática, de manera uniforme, los 800.000 pesos durante los 5 años, de manera creciente o decreciente. No nos compliquemos más y el ejemplo sería lo que recalculábamos recién, los 800.000 pesos durante los 5 años, ¿sí? No olvidemos de las dos otras para no complicar el tema. Basada en la producción total de bien, según la unidad producida, según las horas trabajadas, o en el ejemplo del vehículo, según kilómetro recorrido. ¿Quedó claro? ¿Quedó Sí, claro, profe. chicos? Entonces, ¿cómo podemos contabilizar o cómo deberíamos registrar, ¿sí?, ese valor, esa disminución en nuestra contabilidad? En definitiva, podemos hacerlo a través del método directo o el método indirecto. Lo que nosotros acá usamos es el método indirecto. ¿Cómo se usa el método indirecto? Por ejemplo, tenemos, si queremos registrar lo que hicimos recién, esa pérdida de valor, ¿sí?, tenemos debe y haber, tendríamos amortización de bien de uso, es una cuenta o amortización rodado, es una cuenta de resultado negativo a amortización acumulada rodado, que es una cuenta regularizadora de activo,
¿sí? En el ejemplo habíamos dicho 800.000 pesos. Entonces tengo amortización y de uso, una cuenta de resultado negativo, una cuenta de gasto, que me está indicando el desgaste que va teniendo ese bien durante la vida útil, y amortización acumulada rodado es una cuenta revisadora de activos. Este método que utilizamos es un método indirecto. El método directo sería utilizando la misma cuenta, ¿sí? Con la cual hemos utilizado para incorporar ese bien a nuestro patrimonio, que sería la cuenta, por ejemplo, rodado. Pero no, desde el punto de vista contable, nos interesa saber cuál es el valor de incorporación de ese bien al patrimonio de la empresa. Esta amortización que hemos calculado acá puede tener dos destinos. Una puede ser esta, resultado negativo, y la otra, ¿cuál puede ser? Nos imaginemos una empresa que adquiere una maquinaria para producir bienes que luego van a ser vendidos. La panadería compra la amasadora, ¿sí? La mezcladora, toda esa maquinaria van teniendo un desgaste, se van utilizando durante la vida útil. Ese uso que tiene esa maquinaria que se utiliza en la panadería, ¿es un resultado negativo? ¿Qué creen ustedes? No, ¿Y qué sería? un activo, ¿Cómo sería un activo? ¿En qué sentido? ¿Por qué sería un activo? porque me va a generar más bienes para poder Sí, vender. muy bien, me va a crear más bienes. ¿Sí? Pero conceptualmente, ¿qué pasa en ese caso? A ver, el valor de la amortización, el desgaste que va teniendo esas maquinarias que son utilizadas en la panadería para producir pan, forma parte del costo del pan, como dice su compañera. ¿Sí? La utilización de esa maquinaria me está generando nuevos bienes. Entonces, el valor que genera, ¿sí? La utilización forma parte del costo del nuevo bien. Con lo cual, como dice su compañera, pasa a ser un activo. Entonces, si nosotros tendríamos que registrar contablemente, supongamos en el caso de una panadería, en vez de usar una cuenta de amortización y de uso, pondríamos, por ejemplo, puede ser productos en proceso, que es una cuenta de activo, a amortización acumulada maquinaria. Estamos hablando de la panadería. Producto en proceso es todo el pan que está en elaboración. Todo el producto, una vez que ese producto deja de ser en proceso y pasa a ser terminado, lo reclasificamos, ¿sí? Entonces pondríamos el importe. Es decir que muchos de estos bienes, como dice la definición, son bienes que van a ser utilizados en la actividad principal de la empresa. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una panadería, y una panadería tiene maquinaria, la amasadora, la mezcladora, el horno, ¿sí? El desgaste que van teniendo todos esos bienes es porque, como dice su compañera, están destinados a la fabricación de un nuevo bien. Entonces, ese desgaste tiene que ser distribuido en el valor del producto que se está fabricando. En este caso, el pan. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque si la intención es seguir con la actividad, la panadería, lo más probable es que en algún momento tengamos que reemplazar la amasadora, la mezcladora, el horno. Con lo cual, el valor que tiene ese bien, el desgaste que va teniendo ese bien, lo tenemos que incorporar en el costo del bien que se está produciendo. Entonces formaría un activo. Distinto es en el caso de la empresa de colectivo, donde el valor del rodado es un resultado negativo. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. ¿Quedó claro, Santiago?
Santiago Ugarte, Sí, ¿quedó profe. claro? Santiago, ¿quedó claro? No se te escucha. ¿Antito o Anita Palacio? ¿Cómo es? Es Antito, profe. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bueno, cuando hablamos del valor residual, ¿sí? Es preguntarnos a una fecha determinada qué valor tiene ese bien. Y como dice ahí, vamos al ejemplo yo dado. Supongamos que al finalizar la vida útil, yo le pregunto, al finalizar el primer año, no la vida útil, al finalizar el primer año de uso, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si vuelvo acá atrás, habíamos dicho que era de 800.000 pesos y había hecho un asiento contable, ¿sí? ¿Se acuerdan del asiento contable de los 800.000 pesos? Mi pregunta sería, el valor de origen, el valor de incorporación, el coste de bien, era de 5 millones, ¿sí? Y en el primer año de utilización, ese bien, de manera estimativa, porque es un valor estimativo, ha tenido un desgaste de 800.000 pesos, en equivalente a 800.000 pesos. Entonces la pregunta es, y lo acabamos de registrar, ¿sí? Ya sea a través de este método o a través del método 2, en el caso de la panadería. Ahora la pregunta sería, ¿qué valor tienen al finalizar el primer año de uso? ¿Qué valor contable tiene al finalizar el primer año de uso? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el valor contable? 4.600.000. ¿Por qué 4.600.000? Estos son 800.000, ¿no? ¿Por qué 4.600.000? Digo, los 5 millones menos los 800.000. ¿Y cuánto te da? 4.200.000. 4.200.000. Bien, perfecto. El valor contable es lo que dice acá, el valor residual. Es decir, el valor de origen menos las amortizaciones acumuladas. Conceptualmente, las amortizaciones acumuladas, ¿qué acumulan? Acumulan la disminución del valor que ha tenido ese bien durante la vida útil. Vuelvo a decir, esa amortización acumuladas acumulan en la disminución del valor que ha tenido ese bien durante la vida útil. Entonces, como dice su compañera, si el valor de origen de ese bien es 5 millones y acumula una disminución por el uso de 800.000 pesos, el bien ha tenido o tiene contablemente un valor igual a 4.200.000. No se olviden que amortización acumulada, como dije recién acá, ¿sí? Es una cuenta regularizadora de activo. ¿Sí? Es una cuenta revisadora de activo. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Ninguna, profe. Seguimos. El bien, ¿sí? También por algún motivo se puede dar de baja, ya sea porque ha concluido su vida útil, ya sea porque lo hemos vendido o porque lo estamos vendiendo y estamos reemplazando y comprando uno nuevo, ¿sí? Hay distintos motivos por el cual se puede dar de baja un bien de uso. ¿Qué pasaría también cuando tenemos destrucción total de ese bien por un siniestro? ¿Cómo registraríamos la baja de un bien de uso cuando lo vendemos? ¿Cómo registramos la venta de un bien de uso? Para eso, como recién planteamos, hay que ver el valor residual. ¿Por qué? Porque el valor residual, ¿sí?, me va a determinar si con la venta que estamos haciendo de ese bien de uso vamos a obtener un resultado positivo o un resultado negativo.
Considerando que el valor residual del bien, no se olviden, es el costo o el valor de origen menos las amortizaciones acumuladas. ¿Qué eran las amortizaciones acumuladas? Ahí se acumula la disminución del valor que ha tenido el bien durante su vida útil. Entonces, en el ejemplo, ¿qué me dice? El precio de venta es mayor al valor residual. Es decir, vamos al ejemplo. Teníamos 5 millones, el valor residual, ¿sí? Menos los 800, perdón, los 5 millones es el costo, menos los 800, llegamos que el valor residual era de 4.200.000. Supongamos que el precio de venta es de 4.500.000. Si yo comparo esto con esto, la empresa obtuvo un resultado positivo o un resultado negativo. ¿Qué creen ustedes? Positivo. Perfecto, muy bien. Un resultado positivo porque el precio de venta es mayor al valor residual. El valor residual al momento de la venta es el costo del bien que estamos vendiendo. Entonces tendríamos un aumento de activo, por eso 4.500.000, una disminución del activo por el activo que estamos vendiendo, por ese bien de uso que se está yendo, y obviamente tenemos un resultado positivo, ¿sí? ¿Cómo sería el asiento? Lo haríamos de esta manera. Sería caja en el caso de que cobremos el efectivo, daríamos de baja las amortizaciones que se acumularon, porque ya el bien ya no está, tenemos que dar de baja ese bien, y ese bien tiene dos conceptos del punto de vista contable. El valor de origen, que va a estar representada por la cuenta rodado, y a su vez tiene la regularizadora de activo, que es esta, amortización acumulada rodado. Entonces tenemos que dar de baja las dos cuentas. La cuenta rodados tiene un saldo deudor. Si la cuenta rodado, que es una cuenta de activo, tiene un saldo deudor, la cuenta amortización acumulada rodado, que regulariza a la cuenta rodado, tiene saldo acreedor. Entonces, cuando la damos de baja, la tenemos que debitar. Tenemos resultado venta de bien de uso, que es una cuenta de resultado positivo, ¿sí? ¿Cómo haríamos el asiento acá? Para que lo entiendan. Entonces, tendríamos 4.500.000, ¿sí? Amortización acumulada sería 800.000 pesos. Rodado sería 5 millones. ¿Y cuánto fue el resultado positivo en la venta de este bien? ¿De cuánto fue? ¿300.000? Bien, La diferencia de 300.000. 300.000. Perfecto. 300.000. Y así se registra. Si yo sumo acá 4.500.000 me da 800.000, me da 5.300.000. Y si sumo los 5 millones me da 300.000, me da 5.300.000. ¿Sí? El debe me da igual al haber. ¿Entendieron el asiento? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Qué pasa si el precio de venta es menor al costo residual? Supongamos que el valor residual era 4.200.000 y ahora lo estamos vendiendo en 4 millones. ¿Qué pasaría ahí? Tendríamos una disminución de activo, un aumento de activo, pero un resultado negativo. Y el asiento nos quedaría de esta manera. Es decir que en este caso tenemos 4 millones, el efectivo que nos ingresa a la empresa, ¿sí? Teníamos las amortizaciones acumuladas, que dijimos que era 800.000. Teníamos el rodado, que estamos dando de baja, 5 millones. ¿Y cuánto sería el resultado negativo? ¿De cuánto sería? ¿De 200.000? De 200.000. 200.000, ¿sí? Comparamos el valor residual, dijimos que en el ejemplo que habíamos visto recién, el valor residual era de el valor residual era de 4 millones
200.000. 4.200.000 lo comparamos con el precio de venta, por lo tanto, nos está dando un resultado negativo de 200.000. Y el asiento sería este. Pregunta, chicos. No, profe. Bueno. ¿Qué pasa si el bien ha tenido un siniestro, ¿sí? Y tenemos que dar de baja al bien al bien de uso? Si hemos tenido un siniestro con ese bien, ¿cómo lo registrarían? ¿Qué pasaría? Pérdida como resultado negativo sería. Bien, tendríamos un resultado negativo y tenemos un activo que disminuye, ¿sí? Y el asiento quedaría de esta manera. Por ejemplo, en el ejemplo tendríamos amortizador acumulado rodado, lo damos de baja por 800.000, rodado por 5 millones, y la pérdida sería por 4.200.000, ¿sí? Resultado negativo. ¿Sí? ¿Quedó, chicos? Sí, profe. Bueno. Perfecto, chicos. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Pregunta, chicos? Ninguna de mi parte, profe. ¿Cómo? De mi parte, ninguna, profe. Bueno. Nos estamos viendo el lunes que viene, ¿sí? Bueno, Hasta profe. luego. Hasta Hasta el luego, lunes, chicos. profe. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Luego, profe. Hasta luego.